Muy buenas, vamos a hablar en este vídeo de la diferencia de una controladora de ajuste por presión y una controladora de ajuste por altura. Vamos a ver las diferencias entre una y otra y en qué casos puede ser interesante pasarnos a un sistema de ajuste por altura o es suficiente con un sistema de ajuste por presión. Bueno, por norma general, en la mayoría de coches con un sistema de ajuste por presión nos va a funcionar perfectamente. Yo, de hecho, en mis coches tengo un sistema de ajuste por presión de 4 vías y no tengo ninguna necesidad de pasarme a un sistema de ajuste por altura. Pero si bien es cierto que coches como este sí resulta interesante pasarse a un sistema de ajuste por altura, o en aquellos coches que vayan a llevar diferente carga, que algún día lleven un pasajero, otro día lleven 3, lleven con maletas o no. Si bien es cierto que en el sistema de ajuste por presión, como se incluyeron los niveles plus, esto podemos mitigarlo porque podemos añadirle a los niveles plus un extra de presión al eje trasero, por ejemplo, y tener ese extra de presión cuando llevamos a la gente atrás. Si bien es cierto que con un sistema de ajuste por altura esto va a ser totalmente automático. Entonces, bueno, ahí está un poco el tema, o si vamos a llevar remolque, es interesante. También es interesante pasarse a un sistema de ajuste por altura, como en este caso, que tenemos este tipo de balonas en la parte delantera, las cuales tienen que trabajar con mucha presión, y nos va a generar un problema juntar este tipo de balonas, además con alta presión, junto a un sistema de ajuste por presión. Entonces vamos a empezar a verlo cómo funciona. De momento en este coche tiene ajuste por presión. Voy a pedirle que me lleve al nivel 2, que me va a dejar 6,6 adelante, 3,3 atrás. Y vamos a ver que prácticamente no levanta nada. Ahí está, los 6,6, 3,3 adelante. Vale, 6,6, 3,3. Vale, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Esta balona está completamente recogida, o prácticamente completamente recogida. En el interior tenemos el amortiguador, entonces tenemos una cámara de aire muy pequeñita. La controladora, vamos a imaginarnos que este es el interior de la balona, tenemos aquí una pequeña cámara y la controladora sabe que ahora mismo aquí tenemos 6,6 bares. Lo que no puede saber la controladora de ajuste por presión es si tenemos 6,6 bares aquí o si tenemos 6,6 bares aquí o aquí. No puede saber cómo de estirada está esta balona. Solamente puede saber la presión que tiene en el interior de esta balona. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es continuar metiéndole presión a la balona. Aproximadamente a partir de unos 8 bares es cuando va a empezar realmente a estirarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando empiece a estirarse? Vamos a imaginarnos que apenas se ha estirado un poquito con 8 bares. Va a llegar un punto en que la presión sea suficiente como para que ya pegue un estirón. Vale, cuando pegue ese estirón, lo que va a ocurrir es que esos 8 bares, al aumentar el volumen, va a bajar la presión. Entonces nos vamos a encontrar con que el coche está más bajo que antes, que un poquitito antes de los 8 bares, y sin embargo tenemos menos presión, más altura con menos presión. Entonces eso es algo que un poco a la gente a veces la confunde y dice, bueno, es que la controladora me tiene que estar funcionando mal, porque hace un momento tenía 8 bares y tenía el coche en el suelo, y ahora tengo 7,5 y tengo el coche alto. Eso es uno de los problemas, digamos, que ocurre con este tipo de balonas, que según cómo estén de estiradas, nos va a dar una altura u otra con la misma presión. En este tipo de balonas, pues como digo, no es tan evidente, porque este tipo de balonas tiene un crecimiento mucho más, digamos, más gradual, se estea mucho más gradual que este otro tipo de balonas. Bien, ahí estamos en 8,1, nos ha estirado un poquito, 7,9 está bajando la presión. ¿Por qué está bajando la presión? Por lo que comentaba antes, porque a medida que está creciendo lo que es el volumen de la balona, nos va bajando la presión. Y vamos teniendo el coche más alto con menos presión. Ahí está, sigue creciendo, voy a intentar darle un toquecito corto. 8,1 y veis cómo ha bajado a 7,9. Y sigue creciendo. Voy a tratar de darle otro toquecito corto. Vemos que volvemos a estar en 7,9 y estamos un poco más alto que antes. O sea, vemos que incluso con la misma presión seguimos subiendo. Y 7,8. Estamos más altos con menos presión. Y aún no ha pegado el buen estirón la balona.
Seguimos en 7, fijaros, ahora 7,6 y estoy más alto, sigo estando más alto, menos presión y más alto. 7,4, continúo estando más alto. Bueno, creo que ya se entiende perfectamente el ejemplo. 7,4, fijaros la altura que tengo. Cuando hace un momento tenía 8 y 7,3, vemos cómo sigue bajando, y hace un momento tenía 8 y ya estaba por aquí. ¿De acuerdo? Voy a hincharla más y le voy a pedir ahora que me vuelva a llevar al nivel 2, a esos 6,6. Fijaros lo que pasa. Para que veáis la presión, me vuelve a clavar los 6,6, 3,3 la trasera, el ajuste de presión lo ha hecho perfecto, continúo ajustando, 6, ahí está, ¿vale? Pero tenemos una diferencia enorme, aquí tenemos 8 centímetros y medio de diferencia, como antes estaba un poquito, pues prácticamente 9 centímetros, exactamente con la misma presión, 9 centímetros de diferencia al subir y al bajar. La realidad es que ni esta altura ni la anterior, cuando nos escondía un poquito de llanta, con esta carga es la real para esta balona. Si yo ahora moviese el coche y circulase un poquitito, el coche se asentaría y subiría, y bajaría, perdón. Al bajar la presión subiría un poquito, la terminaría de echar y bajaría aún un poquito más. Entonces, al final, después de mover el coche, tendría una altura, pues imaginémonos intermedia, imaginémonos unos 4 centímetros, por ejemplo. Si estuviese subiendo y me quedase con el coche así y empezase a mover el coche a esa altura, lo que ocurriría es que la balona iría creciendo, la presión iría bajando, la controladora lo notaría, iría inyectando, iría subiendo hasta los 4,5. Con un sistema de ajuste por altura esto sería inmediato, ¿de acuerdo? Inmediatamente nos lo dejaría a los 4,5 como ejemplo que yo lo quiero, independientemente de la presión. Luego, al empezar a circular, la suspensión se asentaría y la controladora volvería a corregir la altura si fuera necesario. Vamos a hacer una prueba similar a la anterior, pero esta vez con un coche con una configuración más normal, con una balona de este tipo y con un rango de trabajo más normal, que es en torno a 3 bares. En este caso, en el nivel 2, yo tengo 2,8 en las delanteras y también 3,3 en las traseras. Vemos cómo estira directamente y a medida que va aumentando la presión, va aumentando la altura de una forma muy pareja. Vale, ahí termino de ajustar. Voy a pedirle ahora que voy a subirle más la parte delantera. Voy a hacer algo similar y le voy a decir que vuelva al nivel 2. 2,8, 3,3 y vemos que nos ha quedado un poquito más alto, igual que nos ocurría con el otro sistema, pero es mucho menos evidente. Y de la misma forma que nos ocurría con el otro sistema, yo ahora cuando empiece a rodar, al estar bajando, esto va a terminar de bajar un poquitito. Y si estuviese del 0 hacia el 2, terminaría de subir otro poquitito. O sea, sería una altura intermedia entre esta y la otra. Digamos a lo mejor 1 centímetro de diferencia, una cosa así, como mucho. Generalmente es incluso menos. Entonces, bueno, vemos que con un sistema de ajuste por presión, la realidad es que nos funciona perfectamente. Si aumentara la carga, tengo los niveles plus, entonces puedo pedirles un extra de presión, como en este caso, si yo metiese más cosas, pues tengo un poquito más de presión y con eso quedaría perfectamente solucionado. Otro de los factores que influyen en esa pequeña diferencia que veíamos entre ir del 0 al 2 y del 3 al 2 es la tensión que se acumula en neumático, en todos los silent blocks, en las copelas si tenemos gomas. Vamos a verlo, fijaros en la distancia que tenemos del móvil al neumático, nivel 0. Vais a ver cómo ahora el neumático, a medida que va bajando, empieza a alejarse, vemos cómo cambia la curva y vemos cómo se aleja del coche. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar este coche a un sistema de ajuste por altura. Vamos a verlo, le vamos a hacer es instalarle estos sensores que le van a indicar a la controladora la posición o cómo de estirada está la balona. Ahora la controladora lo que va a saber es qué altura
tenemos la balona, independientemente de la presión que tengamos aquí dentro. Bueno, ya tenemos instalados sensores por altura en este coche, vamos a hacer la misma prueba que antes, pedirle que vaya del nivel 0, de estar el coche bajado a tope, al nivel 2, a la posición de conducción. En este caso la posición es 0,9, ya no lo tratamos en bares sino en posiciones, y eso me va a dar unos 73 milímetros aproximadamente. Ahí tengo 72,9 subiendo, ¿de acuerdo? Voy a subirlo más y voy a hacer lo mismo, voy a volver a pedirle que me lleve a la posición 2, a la posición de circulación, que en este caso son 0,9. Ahí tenemos 0,9 en la parte delantera y la altura 73,2. Hay 2 décimas de diferencia, que es esto con respecto a los 90 que teníamos antes en el sistema de ajuste por presión. En este caso, como digo, en este coche es muy exagerado esta diferencia. En un coche normal no nos vamos a encontrar esta diferencia, entonces en un coche como este es en el que sí que nos puede interesar pasarnos de un sistema de ajuste por presión a un sistema de ajuste por altura. En este caso, o en el caso de que, como digo, tengamos diferentes cargas a lo largo del uso que le damos, que un día estemos con un pasajero, con 3, con trastos atrás o no. En esos casos sí que nos puede interesar pasarnos al sistema de ajuste por altura. En el resto de casos, la verdad que con un sistema de ajuste por presión nos va a funcionar perfecto. Bueno, eso es todo. Un saludo.